Muy buenos días. Soy Francisca Neff y les comparto esta ponencia que propone reflexionar acerca de distintas representaciones visuales en el marco de la catalogación e investigación de retablos. El material de base proviene del proyecto PAPIT IN 403519, Repertorio Ornamental y Estrategias Compositivas de los Retablos en Hispanoamérica siglos XVII y XVIII, que se inscribe en los aportes que desde hace varios años el Instituto de Investigaciones Estéticas está haciendo al registro y la catalogación del patrimonio novohispano para su conocimiento, difusión y conservación. Por su carácter de obra de arte total, los retablos constituyen una parte esencial del legado cultural desde la época virreinal, pudiendo ser investigados desde diversos enfoques. El presente proyecto se centra en proveer material formal estilístico porque en estos artefactos se despliegan de manera llamativa la ornamentación y el gusto de cada época y región con sus señas de identidad, que hablan de procesos de intercambio y apropiación de formas y discursos. Partiendo de la premisa que las ciudades episcopales se constituyen como centros culturales, se registran y catalogan los retablos conservados en los centros históricos de Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, San Cristóbal de las Casas, la Antigua y la Nueva Guatemala. Con ello se cuenta con un trayecto entre la capital del virreinato de la Nueva España y el sur, empero la pandemia forzó a cambiar los planes, no se ha podido llegar hasta Perú para posibilitar el análisis entre los virreinatos. La información es sistematizada en un catálogo digital, del cual en esta ponencia se presentan ejemplos de las representaciones visuales, así como las decisiones que se tomaron respecto a sus características específicas. Se pretende reflexionar acerca del potencial que proporcionan para la investigación de retablos, pues a falta de información documental para un análisis amplio de las piezas, el investigador requiere de múltiples enfoques para dar cuenta de las piezas y ubicarlas en el contexto artístico. La diversidad del material representativo del aspecto de los retablos pueden ayudar a esta tarea. El registro de los retablos de Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y la Antigua aquí presentados no hubiera sido posible sin el apoyo de la UNAM, de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, del INAH, de la Catedral Metropolitana, las arquidiócesis de Ciudad de México y de Puebla y los párrocos de Santo Domingo de Guzmán, de Ciudad de México, San Francisco el Grande de la Antigua y San Agustín de Oaxaca, a quienes agradezco su confianza en el proyecto. El proyecto consistió en trabajo intensivo del campo, fotografiando y midiendo los retablos del censo realizado con anterioridad, de organización y procesamiento del material de registro, así como de pesquisa y elaboración de información adicional para ampliar las fichas de catálogo. Tareas que contaron con el apoyo de un equipo de becarios, prestadores de servicios social y de prácticas profesionales, que a lo largo de 4 años sumaron 17 personas. Respecto al contenido de esta ponencia, agradezco especialmente a Luz Rodríguez, Saraí Sánchez y Jorge Romero. Para aumentar el valor informativo de las fichas de catálogo y promover diferentes vías de investigación, se decidió registrar con mayor detalle la parte baja del retablo, dado que por cuestiones de tiempo, presupuesto y logística no se pudo reunir todo el material deseado para un estudio de caso, por lo cual el registro siempre se encuentra en esta disyuntiva. Adicionalmente a las tomas fotográficas y mediciones de las dimensiones generales de los retablos, se realizó el levantamiento del perfil inferior y superior del zócalo, así como el perfil inferior del banco. Es preciso aclarar que para la parte inferior del retablo que se apoya en el piso y donde está asentada toda la estructura, utilizamos el término zócalo, por ser el más frecuentemente encontrado en la documentación histórica. No zocalote, que también se encuentra, o sotabanco, que es un término acuñado en España y que hasta ahora no hemos encontrado en la documentación histórica con la acepción mencionada. El catálogo se alojará en la base de datos Collective Access, donde además de la información respecto a la ubicación, cronología y autoría del retablo, su descripción general y detallada y las referencias bibliográficas y de fuentes, se anexará el siguiente material visual: fotografía general y de detalles,
dibujos de plantas alzados y fotografías modificadas de ornamentos. El dibujo es una herramienta útil para el análisis comparativo por su capacidad de síntesis y facilidad de reproducción. La historia del arte, así como disciplinas cercanas como la arqueología, arquitectura y restauración, se sirven de dibujos técnicos para la investigación y representación de sus objetos de estudio. Por un lado, este recurso permite mostrar las características específicas de un objeto y por el otro, tipificarlo, siendo la claridad y comprensión una de las claves. Realizar un dibujo se puede entender como un ejercicio de reconocimiento de la obra por la conjunción de ojo y mano que recorren juntos el perfil y las entrañas de la pieza. En este contexto hay que estar consciente que cada representación es una interpretación y que las prácticas mediales condicionan el acercamiento a las cosas. A raíz de la naturaleza estructural del retablo, se recurre al dibujo arquitectónico para la representación de su planta, que muestra la base estructural que rige la composición. Al crear una síntesis que omite ornamentos y otros elementos que puedan desviar la atención, ayuda a comprender cuáles son las partes arquitectónicas del retablo, a dimensionar el espacio y a comparar distintos parámetros como soluciones constructivas, relación con el espacio, volumetría, entre otros. También las irregularidades, que pueden ser indicadores de modificaciones, resaltan más claramente en un dibujo de. Las publicaciones sobre retablos neohispanos los suelen presentar como una imagen, específicamente una del alzado. Rara vez incluyen dibujos de las plantas. Y cuando sucede, los dibujos se rigen por la finalidad y los requerimientos de la investigación o del campo académico, sea eso un trabajo de restauración, una tesis de cierta disciplina o una investigación de un edificio con sus componentes. No existe una convención de representación ni del nivel donde realizar el corte, pues está representando el nivel de piso, el de los primeros soportes o incluso mixto. Hasta ahora no se ha hecho la labor de realizar catálogos con dibujos de plantas con criterios homologados para su investigación que permitan contar con un panorama amplio de datos para la comparación. Los mapas o trazos históricos que conocemos, sobre todo de España, suelen mostrar varios niveles, siendo el más alto el inferior del primer cuerpo que integra un corte de los soportes. Para el presente catálogo, aprovechamos el nivel inferior del banco, que ya da cuenta de la distribución y estructura del conjunto, dado que el primer cuerpo con frecuencia se localiza a un nivel fuera del alcance de una persona sin escalera. Sería deseable gestar un código legible por todos en cuanto a representación de las plantas sin tener que contar con una formación en arquitectura para comprender la simbología. En el presente caso proponemos para los dibujos realizados en AutoCAD diferentes calidades de líneas y hatches para identificar las distintas partes del retablo y sus características materiales. Definir esta simbología supone decidir cuáles partes merecen ser señaladas, cuáles elementos pueden aportar información para el análisis, constituyendo un aporte adicional para la investigación. Por tanto, según el nivel de corte, se definieron tonalidades de grises, correspondiendo al banco el color más oscuro por ser el elemento más alto y con ello más cercano al espectador en esta vista de pájaro, que es una planta de varios niveles. Además, es el nivel que aporta más información a la investigación. La trama del relleno de la línea que se realiza a través de los hatches aporta información acerca de la materialidad, si es de madera o de otro material constructivo. No se establece una diferencia entre piedra, ladrillo y concreto porque en muchos casos el zócalo está aplanado o recubierto y no es posible identificar el material de base. En caso de que el retablo incluya puertas, guardapolvo, un elemento reciente, esté empalmado con otro retablo o un obstáculo impidió medir cierta zona, existe simbología para ello. La representación solamente muestra el corte de la parte frontal del retablo, dado que en la mayoría de los casos no es posible explorar la parte posterior con la estructura portante. Por ello, se usa una simbología que incluye todo el espacio detrás hasta el muro. En los casos en que no fue posible determinar la distancia entre el muro y el retablo, el perfil del muro se marca con una línea hipotética. Como se puede ver, los dibujos incluyen la extensión del espacio donde se encuentra el retablo, para contar con información acerca de su diálogo con la arquitectura y para determinar si se trata del lugar original de la pieza.
La revisión de los dibujos muestra que la gran mayoría de los retablos son de planta recta, pero queda patente la variedad respecto a la relación que establecen con el espacio circundante, dependiendo de la cantidad y del tamaño de los salientes, lo cual repercute en la volumetría. Por tanto, otro criterio de clasificación de las plantas de retablo sería el nivel de profundidad. Son contados los casos de los retablos conservados en este registro, solamente son 5, en que las distintas calles no se encuentran en un mismo eje, desplegándose hacia adelante o replegándose hacia atrás y creando así formas abiombadas de diferente índole. En el retablo del crucero de la iglesia de la Soledad de Puebla, por ejemplo, solamente las calles exteriores se repliegan hacia atrás, otorgando mayor protagonismo a la parte central, mientras que el retablo mayor de la iglesia de Regina Coeli, de Ciudad de México, en su totalidad retoma la forma arquitectónica del ábside. Como desconocemos la distancia exacta entre el retablo y el muro está delimitado con la calidad designada para un perfil hipotético. Podemos anotar como hipótesis que los retablos abiombados se encuentran con mayor frecuencia en los altares mayores, aprovechando la forma del ábside, pero justamente estos lugares fueron sujetos a mayores modificaciones, por lo cual se conservan menos ejemplares. Los dibujos de plantas igualmente sirven para describir la relación entre el zócalo y el banco, en términos de superposición y materialidad. Cuando el zócalo es de madera y prepara en detalle la estructura que tendrá el resto del retablo, en la superposición prácticamente no se nota diferencia entre los 3 niveles medidos. En cambio, en los casos en que el zócalo es una base firme sin mayor estructuración o incluso ya no es el original, la diferencia se percibe con claridad en la planta. También otras modificaciones se hacen patentes, como la reestructuración del área del sagrario y altar por el cambio en la liturgia, como en el retablo de la Sagrada Familia en San José en Puebla, hasta la composición del retablo en base a elementos dispares, como se ve en el retablo de Santo Domingo de la iglesia del mismo nombre en Ciudad de México. Datos importantes aporta la relación del retablo con el espacio circundante. En varios de los casos anteriores, la estructura está perfectamente insertada en el espacio arquitectónico del tramo de la nave, del ábside o de la capilla. En otros casos, donde es preciso valorar si se trata del lugar original del retablo, se percibe la relación dispar entre el espacio que ocupa y el espacio disponible, la falta de simetría en su disposición o, como caso extremo, la falta de apoyo en un muro, como en el retablo de la Virgen de Zapopan de la Catedral Metropolitana, donde los muros corren perpendiculares a él porque está colocado en medio de la nave lateral frente a una puerta. Con ello, los dibujos de plantas se perfilan como herramientas útiles para afinar clasificaciones, describir relaciones espaciales y volumétricas, detectar cambios, traslados y reconfiguraciones. Una visión conjunta de las plantas de retablos de una misma iglesia puede develar grupos y motivar adscripciones a talleres. Según Fernández de Echeverría Beitia, cronista poblano del siglo XVIII, los retablos de la nave de la iglesia de San José fueron renovados en los años 70 del siglo XVIII. Las 7 plantas presentan gran parecido, solamente se pueden distinguir ligeras variaciones en la relación de los salientes entre sí con la calle central, con excepción del retablo de la Virgen María, que muestra un patrón diferente. Resulta ser el único retablo salomónico en un conjunto de retablos estípites y una observación detallada revela que fue recompuesto y adaptado al rubro. Respecto a los otros retablos, podría manejarse la hipótesis que provienen de un mismo taller siempre y cuando se combine el análisis con uno de la composición y la ornamentación de los artefactos, ya que la composición de la planta también está condicionada por el espacio arquitectónico, lo cual puede conducir a soluciones parecidas en espacios con las mismas características. Los dibujos de alzados hacen evidente la silueta del retablo y brindan una visión general de su parte frontal, su composición y del impacto que el conjunto de estructura, ornamentación e imágenes causa en el espectador. Permiten identificar si se concede prioridad a lo estructural o a lo ornamental, cómo se soluciona la distribución del espacio, cómo se usa el recurso del vacío y cuál es la lógica del modulado del conjunto. Asimismo, se distingue cuáles son las partes con un cuidado más esmerado por su significado e implicaciones, por ejemplo, en la zona del sagrado. La estructura funciona como soporte y fondo escenográfico, lo cual induce a análisis de la función más allá de lo didáctico. También se reflejan las distintas etapas de vida de un retablo que abren posibilidades de estudio, los elementos nuevos que
alteran la apariencia del retablo y los obstáculos quedan señalados mediante las calidades de líneas y revelan las pequeñas diferencias entre las partes que pueden existir en el conjunto simétrico. Realizar el dibujo supone un acto de recreación del retablo, teniendo que reinventar la lógica de la composición desde los elementos generales hasta los detalles. Ello obliga a decidir cómo incluir las imágenes escultóricas y pictóricas. Además de delinear la escultura, se optó por incluir perfiles generales de las composiciones de las pinturas, dado que su contenido es parte del repertorio formal del retablo, aunque no sea tridimensional, pues es notorio que en muchos casos la posición de las pinturas en el conjunto repercute en la composición de las mismas, lo cual proporciona información acerca del acto creador del pintor y del diseño en general. Para obtener una presentación sin distorsión, conviene realizar los dibujos de alzados en base a imágenes fotogramétricas. Lamentablemente, las condiciones de luz, la ubicación y la altura de los retablos, así como las características logísticas del trabajo de campo, condicionaron las tomas fotográficas de tal manera que solamente en pocos casos se pudieron obtener ortofotos adecuados. A razón de ello, los alzados se están dibujando en base a fotografías que no son un reflejo fiel de las proporciones, por lo cual no permiten análisis de escala y relación de proporciones entre las partes que constituyen el retablo. Una parte medular del proyecto consiste en proporcionar herramientas para analizar el repertorio ornamental en base a las piezas más pequeñas de la unidad, aislando elementos que en conjunto no son tan importantes, pero permiten indagar en la práctica. Partiendo de la premisa que también en las partes pequeñas se revela la mano del artífice, que por la falta de fuentes documentales la comparación formal estilística es indispensable para poder describir talleres, la relación entre fuentes gráficas y obras tridimensionales, así como relaciones e intercambios artísticos, los ornamentos son vitales para estos ejercicios. Un ornamento se vuelve extremadamente flexible, se puede colocar en distintas partes, tejer patrones, escalarse, graduarse, vistiendo elementos arquitectónicos. Identificar y reconocer la forma al aislarla, comparar sus características morfológicas y buscar referencias abre preguntas y vías de investigación. La búsqueda de la adecuada representación de un ornamento fue un proceso de experimentación que obligó a poner atención a los detalles y definir exactamente la finalidad. El ornamento tenía que aislarse y presentarse de una manera que permitiera distinguir sus características formales, así como las huellas de la mano del artífice. Por su capacidad de síntesis, el dibujo parece idóneo para ello. Experimentamos con dibujos digitales solamente perfiles, aquellos que incluyen un leve señalamiento de los volúmenes, hasta aquellos que intentan representar el juego de luz y sombra. Aunque estos dibujos permiten identificar fuentes gráficas, su apariencia está fuertemente marcada, no solamente por la habilidad y formación de cada dibujante, sino también por su concepción de la pieza, lo cual constituye un sesgo que estará presente al momento de usar el dibujo como herramienta de análisis. Por otro lado, exploramos la vía de recrear el ornamento mediante mallas, lo cual omite la materialidad de la pieza de madera y la hace parecer otra distinta, creando una superficie muy pulcra, conllevando la idea de una reproducción muy nueva. Finalmente, abandonamos el dibujo y empezamos a trabajar directamente sobre las fotografías, modificándolas, es decir, aislando el ornamento y creando un área común en cuanto al color, mediante la unificación en escala de grises, y donde fue posible, eliminando los efectos excesivos de luz y sombra provocados por condiciones externas. Con ello obtuvimos imágenes con bastante información acerca de su apariencia y materialidad, y no únicamente la forma y volumetría. La experiencia descrita significaba poner el ornamento cuasi bajo microscopio, delineándolo para seguir la ruta de su perfil, recorriendo minuciosamente para detectar su relación con el fondo. Al querer indagar sobre la manufactura, se requería información respecto a materialidad y textura, lo cual era un reto adicional sobre la representación. Establecer los criterios para ello fue crucial. La disyuntiva y la evaluación, que exactamente nos interesaba, ayudó a aprovechar de manera mejor la información que se tenía, pues la cantidad de información que proporciona una fotografía era mayor, por lo cual el proceso más simplificado devolvía más información. Sirva de ejemplo el resultado
el ornamento del retablo de la Virgen de Trapana en la Biblioteca Palafoxiana, una rocalla con composición asimétrica de formas vegetales en CS y derivadas de conchas. Se puede comparar con ornamentos de otro retablo poblano de la misma época, el Mayor de San Juan del Río, que igualmente ostenta columnas, con lo cual correspondería a la modalidad que Jorge Alberto Manrique llamó neoestilo, siendo el retablo de la Biblioteca Palafoxiana, al parecer, una de las primeras muestras en Puebla de este regreso a la columna. Las grandes coincidencias en la forma quedan evidentes y pueden tener como causa la misma mano del artista, fuente o interpretación de la fuente y concepción de las rocallas, señal de un gusto compartido. Para indagar en la relación fuente-pieza tallada, habría que compaginar con grabados de la época, mientras que para la autoría de la pieza habría que ampliar la comparación. Estando los retablos poblanos de la segunda mitad del siglo XVIII repletos de este ornamento, y teniendo obras documentadas de 3 ensabladores en la iglesia de Santa Catalina, a saber, de Martín Antonio Cabello, Manuel Ramos y Francisco Prudencio Mesa, que abarcan los años 70 y 80 del siglo XVIII, se podría hacer un ejercicio comparativo para definir si las morfologías del ornamento coinciden con algunos de los retablos con autoría. No profundizaremos ahora en este ejercicio, pero al hacerlo no solo permitirá adscribir obras a talleres y determinar la importancia de estos talleres en el ámbito artístico poblano, sino también conocer las maneras de interpretación de las formas. El ejercicio se podría ampliar a otras ciudades revelando gustos, circulación de representaciones visuales y redes de intercambio. Las morfologías de los ornamentos de los distintos lugares no siempre invitan a hacer las mismas preguntas. Los ornamentos de algunos retablos de San Francisco el Grande en la antigua Guatemala, por ejemplo, revelan lógicas que se basan en la repetición, en una representación más bidimensional y una clara distinción entre aplicación y fondo, motivando preguntas acerca de las referencias visuales y las decisiones que se tomaron para crear la fracción y su traslado a la madera. Son notorios los elementos que disponen para generar efectos adicionales, como es la imitación de joyas, la integración de espejos y de elementos pictóricos. A manera de conclusión podemos anotar que el ejercicio de observar y trazar, que requiere tiempo, enriquece la reflexión, ayuda a descubrir las lógicas de la talla, la estructura y la composición, así como a entrar en contacto con el retablo. Cada representación visual constituye un acercamiento distinto a las características de un retablo, por lo cual la riqueza para el análisis está en el conjunto del material proporcionado. Debemos estar conscientes que los dibujos son un lenguaje en sí, pues suponen un acto interpretativo basado en análisis previos. Por ello se debe procurar proporcionar una representación visual cuya carga interpretativa no obstaculiza los posibles análisis. Gran parte del proceso de registro está determinado por la fotografía, que vuelve portátiles partes del retablo y constituye la base para las representaciones visuales, lo cual requiere reflexionar acerca de la fotografía como medio. En todo caso, parece apropiado contar con una nomenclatura de modelos o padrones derivados de la representación analítica, sea en plantas, alzados o ornamentos, que sirvan como identificadores de búsqueda y generadores de preguntas y reflexiones. Muchísimas gracias.